Hola a todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal La Voz del Espíritu. Estamos nuevamente aquí para presentarles una nueva propuesta de oración. En esta ocasión quisiera hablar de la generación millennial. La propuesta de hoy es sobre el tiempo. Cómo orar, el manejo del tiempo en la generación millennial, que es una generación muy particular en ese aspecto. El tiempo para la generación millennial está marcado por la velocidad, por la eficiencia, y muchas veces lo que se pierde en la velocidad y en la eficiencia es la espontaneidad de la vida. Y habría que pedirle al Señor saber equilibrar velocidad, eficiencia con espontaneidad. También la generación millennial es de la instantaneidad, es decir, todo sale prácticamente de inmediato. Las experiencias largas de la vida pueden ser relegadas, dejadas atrás, porque no hay suficiente tiempo para vivirlas como se debería. Otro aspecto muy llamativo de la generación millennial es la flexibilidad, la adaptabilidad. Esta generación puede ver la misma situación desde distintos ángulos y encontrarle muchas posibilidades. Esta característica requiere que en la base haya una identidad clara, es decir, flexibilidad y adaptabilidad permiten moverse. Sin embargo, en la identidad yo tengo claro qué es lo que me sostiene, qué es lo que yo puedo variar y adaptar dependiendo de lo que yo soy. Entonces, flexibilidad y adaptabilidad tienen que tener un referente de identidad. Otra característica muy valiosa de la generación millennial es los recuerdos, las emociones. El tiempo se mide de acuerdo a la intensidad de las emociones vividas y los recuerdos se registran de acuerdo al valor que tienen. Es decir, no todo es recuerdo, simplemente aquello que realmente es valioso. En este aspecto se podría orar la capacidad de captar la oportunidad. En la espiritualidad esto se llama el kairos, es decir, el tiempo de Dios, que aparece en un momento determinado. Yo lo alcanzo a ver, lo alcanzo a tomar. La oportunidad es lo que me permite captar el sentido vital del momento. Y esto también es muy característico de la generación millennial. Un aspecto adicional es muy mencionado, es la conectividad constante. La generación millennial está siempre conectada con distintos tipos de red. Este valor le permite obtener distintos tipos de resultados, acceder a distintos tipos de información, es decir, manejan un campo muy amplio. Para este aspecto, la oración debería incluir la toma de conciencia y la revisión. ¿Dónde estoy? ¿Qué tipo de herramientas necesito y estoy usando? ¿Y en qué medida las tengo que usar? Esto permitirá que la conectividad constante sea todavía más fructífera y le dé más sentido a la propia vida, ¿no? Entonces necesitaríamos esa cuestión importante de tomar conciencia y revisar nuestra vida en medio de la conexión constante. Un aspecto adicional después de la conectividad es el manejo de los tiempos cortos. La generación millennial sabe manejar los tiempos cortos, es decir, la inmediatez. En este aspecto hay algo característico y es que los tiempos cortos requieren de la conciencia de la intensidad. ¿Qué tan intenso es un tiempo corto y cómo lo estoy manejando? ¿Y cuál es el sentido de vivir tiempos cortos para una tarea, para un encuentro, para un diálogo, para lo que corresponda? Los tiempos cortos requieren de
sentido. ¿Cuál es el sentido de esto que estoy haciendo en el tiempo presente? Una última cualidad dentro de muchas que se podría mencionar de la generación millennial es la capacidad de priorizar y equilibrar. Es decir, se puede medir qué es lo importante, en qué orden debería ejecutar las distintas tareas diarias, llevar las distintas relaciones que tengo y cuál es el equilibrio de la vida que quiero alcanzar. Este aspecto, que es realmente muy valioso, requiere de una conciencia respecto del margen, del límite. Es decir, hay un margen a partir del cual yo ya no puedo priorizar, no puedo equilibrar, y muy seguramente la respuesta que tengo que dar es lo contrario. Suelto, libero, agradezco, cambio de dirección, enfoco de una manera distinta o simplemente acepto que yo no puedo controlarlo todo. Entonces, la priorización y el equilibrio requieren de un margen de acción que me permita tomar conciencia de que soy un ser humano, que tengo mis límites y que mis aspiraciones no pueden atropellar el espacio de otras personas. Bien, para esta oración quisiera proponerles un texto del Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 45. En este capítulo se narra la historia de la muerte de Lázaro. Lo llamativo de este texto que les quisiera proponer para la oración es el manejo del tiempo. A Jesús le avisan algunos días antes de la muerte de Lázaro. Jesús se demora unos días antes de llegar a la casa de Lázaro. Y en el camino los discípulos le van cuestionando y le dicen, ¿por qué estamos yendo tarde? ¿Por qué vamos a Jerusalén? Allá te van a juzgar y te van a condenar. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Y Jesús responde con el tiempo. Les dice, el día tiene 12 horas. Y esas 12 horas son 12 horas de luz. Y en esas 12 horas de luz tenemos que actuar. La noche tiene 12 horas de oscuridad. Y en esas 12 horas tenemos que tomar acciones distintas. Acogernos a Dios en ambos momentos, pero de maneras distintas. Cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, de sus dos hermanas, Marta y María, tiene diálogos con ambas mujeres y cada hermana le hace la misma pregunta, el mismo cuestionamiento. Es el versículo 19. Muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Es decir, Marta está afuera, María está adentro. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay algo en el tiempo que Marta no entiende. Y le pregunta a Jesús, ¿por qué llegas ahora? Te mandamos avisar hace varios días. ¿Por qué vienes ahora? Ya es tarde para nosotras que tú vengas. Cuando Jesús entra a la casa, se encuentra con la otra hermana, con María, y María le hace exactamente la misma pregunta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ninguna de las dos percibe lo que sucede con el tiempo. Marta está afuera, es una mujer de la velocidad, de la eficiencia, de la inmediatez, de los tiempos breves. Le pareció que el Señor se demoró demasiado. María está adentro, es una mujer de la reflexión, de la priorización, del equilibrio, del manejo de los distintos tiempos. Maneja los tiempos de la casa,
pero no maneja el tiempo de la enfermedad y de la partida de su hermano Lázaro. Este es el diálogo que les quisiera proponer para la oración. En toda esta lectura, nuestro Señor está hablándoles de cómo manejar el tiempo. Hay tiempo para esperar, tiempo para orar, tiempo para caminar, tiempo para dialogar. Y cuando llega Jesús delante de la tumba de Lázaro, hay tiempo para llorar. La generación millennial es capaz de gestionar el tiempo de maneras realmente admirables. Esta oración podría entonces ayudar a enfocar el tiempo, el manejo del tiempo. Quisiera proponer entonces 4 puntos para esa oración. El primero es memoria. ¿Cuáles son las memorias que le dan sentido a mi vida? Personas, relaciones, decisiones, aprendizajes, encuentros. ¿Cuáles son las memorias valiosas de mi vida? Ese registro me define en mi situación vital. El segundo punto es la intensidad. ¿En dónde y cómo yo estoy colocándole intensidad a las cosas que hago, a los momentos que vivo y a las relaciones que tengo? La intensidad define entonces mis salidas como Marta o mis esperas como María. El tercer aspecto es muy característico de la generación millennial, es salud mental. La salud mental depende de la manera como yo organice todo mi esquema vital. Trabajo, relaciones, casa, viajes, todo tipo de proyecciones, sueños, anhelos. La salud mental es algo que la generación millennial mantiene radicalmente y es muy valioso. Ese sería el tercer punto de oración. El cuarto punto de oración sería la soledad. La soledad permite revisar la vida respecto de los puntos anteriores, respecto de la memoria, respecto de la intensidad, respecto de la salud mental. Es decir, la soledad es un tiempo para encontrarse consigo mismo y para definir de qué manera yo voy a salir a la vida pública, a encontrarme con las personas, en el trabajo, en la vida diaria. Soledad. Con esta visión del tiempo, finalmente, un millennial o una millennial podría mirar el tiempo presente con muchísima conciencia e intensidad, pero también mirar el tiempo futuro. El tiempo futuro requiere de una comunidad de referencia, y eso es lo que deberíamos estar construyendo desde ya. Una comunidad de referencia. Amistades que yo esperaría y aceptaría en mi vida, el tipo de amistad que yo estaría dispuesto a ofrecer, el lugar y el modo como quisiera vivir en relación con esa comunidad. Y en una oración profunda aparecerán nombres concretos. Hay personas de mi vida de quienes yo diría esto: en 10 años, en 20 años, yo quisiera tener cerca personas como ellas, como ellos. Hay nombres concretos de personas con quien yo quisiera vivir en el futuro. Esa proyección comenzará a generar un tipo de paz interior, porque es algo que yo estoy construyendo desde el presente y es algo que estoy proyectando en el mundo real, con personas que conozco, con modos de ser. ¿Cómo es mi comunidad de referencia la que yo proyecto en el futuro? Es algo que yo tengo que comenzar a orar desde ya. Y uno de esos aspectos es el manejo del tiempo. Mis queridos hermanos y hermanas, que les ilumine el Señor en esta oración. Espero que el texto de Juan también sea enriquecedor para aprender a entender cómo estamos llevando nuestra
vida en medio de el tiempo presente y el tiempo futuro, que cada vez es más cercano. El Señor nos bendiga. Continuamos orando unos por otros. Muchísimas gracias. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado en los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.